El Imperio Otomano, una de las entidades políticas más longevas y trascendentales de la historia mundial, se erige como un coloso que dio forma al Medio Oriente, el sudeste de Europa y el norte de África durante más de 6 siglos. Su narrativa es una epopeya de ambición, fe, guerra, innovación y eventual declive, dejando un legado cultural, político y arquitectónico que resuena hasta nuestros días. La historia otomana no es meramente una crónica de batallas y sultanes, sino un complejo tapiz de gobernanza multinacional y multiétnica que sirvió como un puente fundamental entre Oriente y Occidente. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La posición geográfica del Imperio Otomano fue su mayor activo y, paradójicamente, una fuente constante de conflicto. Situado en el cruce de los 3 continentes, Europa, Asia y África, el imperio controlaba las rutas comerciales vitales, incluida la legendaria Ruta de la Seda y el acceso al Mar Negro y al Mediterráneo. Esta ubicación privilegiada le permitió a Estambul, anteriormente Constantinopla, convertirse en el centro neurálgico del comercio global durante la Edad Media y el Renacimiento. La capacidad de gravar el comercio terrestre entre Asia y Europa proporcionó al imperio una fuente masiva de riqueza que financió sus vastas empresas militares y su esplendor arquitectónico. El control de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos no solo era una ventaja militar estratégica, sino que aseguraba la primacía económica sobre la región. La génesis del poder otomano se encuentra en las estepas de Asia Central y la migración de tribus turcas Oghuz hacia Anatolia a raíz de la batalla de Manzikert en el año 1071. Esta victoria selyúcida sobre el Imperio bizantino abrió las puertas de Anatolia a una oleada de asentamientos turcos. Tras el debilitamiento del sultanato selyúcida de Rum por las invasiones mongolas en el siglo XIII, numerosos pequeños principados, o beyliks, surgieron en la periferia de Anatolia. Estos beyliks estaban en constante lucha por el poder, pero también compartían una ideología de la Guerra Santa, Gazá, contra los restos del Imperio bizantino. Uno de estos, liderado por Osman I o Osman Gazi, se estableció en la región de Bitinia, cerca de la frontera bizantina. Osman, Cemo, 1299-1324, es considerado el fundador epónimo de la dinastía. Su éxito inicial se basó en la Guerra de Frontera, o Gazá, contra el tambaleante Imperio bizantino. El término Gazi se refiere a un guerrero de la fe, y esta identidad guerrera y fronteriza fue crucial para atraer a aventureros y tribus a la causa otomana. Estos guerreros, inicialmente bandas de asaltantes, fueron cimentando una identidad bajo el estandarte de la yihad y la expansión territorial. A diferencia de otros beyliks que luchaban entre sí, Osman enfocó sus esfuerzos hacia el territorio cristiano de Bizancio, lo que le proporcionó un prestigio y un flujo constante de recursos y reclutas. Sus sucesores consolidaron rápidamente las ganancias. Orhan I, desde el año 1324 hasta el año 1362, hijo de Osman, formalizó las estructuras estatales, capturando importantes ciudades como Bursa, que se convirtió en la primera capital otomana y un centro de aprendizaje islámico. Fue bajo su liderazgo que el imperio dio sus primeros pasos en Europa al cruzar el estrecho de Dardanelos y establecer una base en Galípoli en el año 1354, sentando las bases para la posterior expansión en los Balcanes. El avance en los Balcanes fue implacable. Murad I, desde el año 1362 hasta el año 1389, expandió el dominio otomano en Tracia y derrotó a la coalición serbo-bosnia en la crucial Batalla de Kosovo en el año 1389. Un evento que cimentó el control otomano sobre el sudeste de Europa durante siglos y que aún hoy es un pilar en la mitología nacional serbia. La Batalla de Kosovo no solo fue una victoria militar,
sino un golpe psicológico que desmanteló la capacidad de resistencia organizada de los principados eslavos del sur. Fue Murad I quien formalizó la institución de los genízaros, una fuerza de infantería de élite compuesta por niños cristianos reclutados, convertidos al Islam y entrenados en un sistema conocido como Devshirme, la recolección de niños. Esta institución no solo proporcionó al imperio una máquina militar formidable y tecnológicamente avanzada para su época, sino que también aseguró la lealtad directa al sultán, equilibrando el poder de las aristocracias turcas que a menudo desafiaban la autoridad central. El Devshirme fue una institución única que, aunque forzada, permitió a hombres de orígenes humildes ascender a las más altas esferas del poder imperial. Sin embargo, el crecimiento otomano no estuvo exento de contratiempos. Bayezid I, desde el año 1389 hasta el año 1402, conocido como el Rayo por su velocidad en el campo de batalla, fue derrotado y capturado por Tamerlán, Timur, en la batalla de Ankara, en el año 1402. Tamerlán, un conquistador turco-mongol de Asia Central, infligió una derrota devastadora que puso en peligro la propia existencia del Estado otomano. Esta derrota sumió al naciente imperio en un período de interregno y guerra civil, que duró más de una década, con los hijos de Bayezid luchando por el trono. Fue Mehmed I, desde el año 1413 hasta el año 1421, quien finalmente reunificó el imperio, restaurando la autoridad central y poniendo fin a la crisis. La capacidad de los otomanos para recuperarse de un desastre tan monumental atestigua la solidez de las instituciones que se habían establecido en el siglo anterior. El período de Mindomesen, máxima expansión y consolidación, se inició con Mehmed II, apodado Fatih, o el Conquistador. El nombre de Mehmed II está eternamente ligado a la caída de Constantinopla. Tras un asedio de 53 días, utilizando una artillería de asedio colosal nunca antes vista, el 29 de mayo de 1453, Mehmed II conquistó la capital del Imperio Bizantino, poniendo fin a más de 1000 años de historia romana oriental. Este evento no solo redefinió el equilibrio de poder en el Mediterráneo y Europa, sino que también dotó al Imperio Otomano de una capital imponente, que rebautizaron como Estambul, y de un prestigio sin igual como el sucesor de Roma y el poder dominante de la cristiandad oriental. Mehmed II transformó la ciudad en un centro imperial vibrante, convirtiendo la Basílica de Santa Sofía en una mezquita e iniciando la construcción del Palacio de Topkapi, el centro administrativo del imperio durante casi 400 años. La conquista de Constantinopla marcó el momento en que el Imperio Otomano dejó de ser un simple beylik para convertirse en un imperio mundial, con el sultán asumiendo el título de Kaiser y Rum, César de Roma. El siglo XVI representa el apogeo del poder otomano, dominado por la figura de Solimán I, conocido en Occidente como Solimán el Magnífico y en el mundo islámico como Kanuni, el legislador. Su reinado, desde el año 1520 hasta el año 1566, fue la cima del poder militar, político y cultural. Solimán expandió las fronteras otomanas en todas direcciones. En Europa, sus campañas fueron legendarias. Conquistó Belgrado en el año 1521 y aplastó al reino de Hungría en la decisiva batalla de Mohacs en el año 1526, lo que llevó a la anexión de gran parte de Hungría y a que el imperio amenazara directamente Viena en el año 1529, el primer asedio de Viena, que no tuvo éxito, pero demostró el alcance del poder otomano. En el este, sus guerras contra el imperio safávida de Persia, la principal rivalidad geopolítica segundota sunita de la época, le otorgaron el control de Irak y la importante ciudad de Bagdad, consolidando su dominio sobre el mundo sunita. En el Mediterráneo, la flota otomana, bajo el mando de almirantes geniales como Heireddin Barbarroja, dominó las rutas marítimas
infligiendo derrotas a las flotas cristianas y capturando importantes puertos. La expansión en el norte de África incorporó Argel, Túnez y Trípoli, convirtiendo al imperio en una potencia naval ineludible que desafió el poderío de España y Venecia. El fracaso del gran sitio de Malta en el año 1565 fue una de las pocas manchas en la otherwise impecable carrera militar de Solimán. Dale like, suscríbete y comparte. El Imperio Otomano, fundado a finales del siglo XIII por tribus turcas en Anatolia, se convirtió en una superpotencia que se extendió por 3 continentes durante más de 600 años. Su historia es un estudio de la grandeza imperial, la sofisticación administrativa y el eventual colapso que redefinió el mapa político del mundo. Originalmente un pequeño beylik, principado, fronterizo, el poder otomano creció rápidamente a expensas del debilitado imperio bizantino. Liderados por una serie de gobernantes carismáticos, expandieron sus dominios a través de Anatolia y los Balcanes. La clave de su éxito temprano fue una fuerza militar disciplinada y adaptable, destacando los genízaros, una infantería de élite formada por reclutas del sistema de Pshirme, tributo de sangre. La estrategia de los otomanos era pragmática y paciente, consolidando el control sobre sus conquistas antes de avanzar. El punto de inflexión del imperio fue la conquista de Constantinopla en el año 1453 por el sultán Mehmed II, el Conquistador. La toma de la capital bizantina, renombrada Estambul, no solo otorgó a los otomanos una posición geográfica estratégica inigualable, sino que también les proporcionó una capital digna de un imperio mundial. Mehmed II transformó Estambul en un centro cosmopolita, fusionando tradiciones bizantinas, islámicas y turcas. El apogeo del poder otomano se alcanzó bajo el reinado de Solimán I, el Magnífico, desde el año 1520 hasta el año 1566. Sus conquistas en Europa, Belgrado, gran parte de Hungría y el norte de África lo convirtieron en el monarca más poderoso de su tiempo. Su imperio se extendía desde el norte de África y Arabia hasta Persia y los Balcanes, desafiando directamente a los Habsburgo en Europa Central y a los portugueses en el Océano Índico. El título de Solimán como Kanuni, el legislador, refleja su profunda contribución a la estructura legal y administrativa del imperio. Reformó el sistema judicial, codificando las leyes, kanún o ley secular del sultán, y armonizándolas con la sharia. Este sistema de leyes, el Kanuname de Solimán, se mantuvo en gran medida intacto hasta el siglo XIX. Un hito crucial en la identidad otomana fue la asunción del califato. Tras la derrota del sultanato mameluco de Egipto por Selim I en el año 1517, el Imperio Otomano absorbió los territorios de Siria, Palestina, Egipto y el Hiyaz, incluidas las ciudades santas de la Meca y Medina. Aunque la transferencia formal del título de califa, sucesor del profeta Mahoma y líder de todos los musulmanes, es debatida, los sultanes otomanos comenzaron a reclamar y ejercer esa autoridad como protectores de los lugares santos. Esto elevó al imperio a la posición de potencia islámica preeminente. La longevidad del Imperio Otomano se debió en gran medida a su sofisticado sistema administrativo, diseñado para gobernar una población increíblemente heterogénea de musulmanes, cristianos y judíos. En la cúspide del poder se encontraba el sultán, la figura suprema, cuya autoridad era teocrática, como califa, y secular, como padishah, o rey de reyes. Gobernaba a través del diván, un consejo imperial presidido por el gran visir, el principal ministro del sultán. La administración se basaba en el concepto de la Casa de Osmán, con una burocracia meritocrática compuesta por individuos reclutados y entrenados a través de la escuela palaciega, Enderun, o del sistema de Pshirme, asegurando una lealtad absoluta al sultán. El aspecto más distintivo de la gobernanza otomana fue el sistema del millet, comunidad.
Este sistema permitía a las minorías religiosas no musulmanas, dhimmis, autogobernarse bajo sus propias leyes religiosas y líderes, patriarcas, rabinos, siempre y cuando aceptaran la soberanía otomana y pagaran el impuesto de capitación, jizya. A diferencia de las políticas de uniformidad religiosa en muchos estados europeos contemporáneos, el sistema Millet garantizó la preservación de su identidad religiosa y cultural, contribuyendo a una notable diversidad y estabilidad social. El sistema de la tierra, basado en el timar, fue vital para financiar la caballería provincial, los sipais, y asegurar una administración rural eficiente. Un timar era una concesión de ingresos, no de propiedad, de tierras agrícolas a un sipai a cambio de servicio militar. Este sistema, no hereditario por derecho, aseguraba que la lealtad se mantuviera hacia el sultán y evitaba la consolidación de una aristocracia terrateniente independiente. La Estambul otomana fue un faro de la cultura y las artes, rivalizando con cualquier capital europea de la época. La síntesis de tradiciones turcas de Asia Central, la herencia persa y elementos bizantinos e islámicos dio lugar a un arte y una arquitectura distintivos. El período clásico de la arquitectura otomana se caracteriza por la obra del arquitecto Mimar Sinan, aproximadamente desde el año 1488 hasta el año 1588. Sinan, un genio que sirvió a 3 sultanes, transformó el paisaje urbano. Sus mezquitas, como la mezquita de Selimiye en Edirne o la mezquita de Süleymaniye en Estambul, representan la cúspide de la arquitectura clásica otomana, destacando por la armonía, la perfección espacial y cúpulas inmensas que superan la escala de Santa Sofía, su inspiración. Las artes decorativas florecieron bajo el patrocinio imperial. La cerámica de Iznik, famosa por sus vibrantes diseños florales y colores distintivos, rojo tomate, azul cobalto, decoró palacios y mezquitas. La caligrafía, considerada la más alta de las artes islámicas, alcanzó nuevos niveles de sofisticación. Los miniaturistas crearon impresionantes manuscritos históricos y literarios con detalle exquisito. Tras el reinado de Solimán, el imperio comenzó un largo proceso de estancamiento y eventual declive. Derrotas militares, como la batalla de Lepanto en el año 1571, marcaron el fin de la hegemonía naval, pero los problemas eran más profundos. El sistema del sultanato cambió significativamente. La práctica del fratricidio, la ley de Fatih, destinada a evitar las guerras civiles por la sucesión, fue reemplazada por el confinamiento de los posibles herederos en el kafes, la jaula. Esto evitó guerras civiles abiertas, pero resultó en sultanes que ascendían al trono después de décadas de aislamiento, sin experiencia de gobierno. Esto llevó a un aumento del poder de los grandes visires y de la facción del harén, el sultanato de las mujeres. Militarmente, el imperio no pudo seguir el ritmo de la revolución militar europea. Las innovaciones en artillería, fortificaciones y tácticas de infantería dejaron obsoletas a las fuerzas otomanas. Los genízaros se convirtieron en una casta poderosa y conservadora, que se negaba a modernizarse. La economía también sufrió. El descubrimiento de nuevas rutas comerciales oceánicas por parte de las potencias europeas desvió el comercio, reduciendo drásticamente los ingresos fiscales otomanos. La afluencia masiva de plata americana provocó una inflación generalizada que desestabilizó la economía imperial, la cual no pudo adaptarse a los mercados globales emergentes y fue inundada por productos manufacturados europeos. Además, el sistema timar decayó en favor de los arrendamientos fiscales, iltizam, lo que condujo a la corrupción y al debilitamiento del control central. El Imperio Otomano, una superpotencia que se extendió por 600 años, inició su declive constante en los siglos XVII y XVIII. La pérdida de territorios en Europa a manos de los Habsburgo, Rusia y Venecia se aceleró con la derrota en el segundo asedio de Viena en el año 1683.
Este evento marcó el fin de la expansión y fue seguido por la humillante paz de Karlovich en el año 1699, la primera cesión significativa de territorio. Rusia, buscando acceso a los mares cálidos, se convirtió en el principal adversario en un conflicto de 2 siglos denominado la Cuestión Oriental, que trataba sobre cómo manejar la desintegración gradual del imperio. Reconociendo su debilidad, los sultanes del siglo XIX implementaron los ambiciosos programas de reforma conocidos como los Tanzimat, reorganización, buscando centralizar el poder, modernizar el ejército y la burocracia, y fomentar el concepto de otomanismo, ciudadanía unificada. Mahmud II tomó medidas drásticas, como la destrucción de los genízaros en el año 1826, Baka y Jairille, un paso brutal pero necesario para la modernización militar. Los edictos principales de los Tanzimat, el edicto de Gulhan, 1839, y el edicto imperial, Islahat Fermani, de 1856, buscaron la igualdad de todos los súbditos ante la ley, independientemente de su religión, desafiando el antiguo sistema Millet. La caída del Imperio Otomano en los siglos XIX y XX fue un proceso complejo. Las reformas tardías y el endeudamiento masivo con potencias europeas, llevando a la administración de la deuda pública otomana en el año 1881, comprometieron su soberanía económica. Paralelamente, el nacionalismo separatista, impulsado por ideas liberales y apoyo externo, provocó la independencia de naciones como Grecia, Serbia, Rumania y Bulgaria. La primera era constitucional, 1876, un intento de modernización, fue suspendida por el sultán Abdulhamid II. La oposición se articuló en el movimiento de los jóvenes turcos, quienes restauraron la Constitución en el año 1908. Sin embargo, el periodo subsiguiente fue caótico, con pérdidas territoriales tras las guerras de los Balcanes. La decisión fatal fue unirse a las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial, durante la cual ocurrió el genocidio armenio, 1915. El colapso final en el año 1918 se formalizó con el Tratado de Sèvres, 1920, que planeaba desmembrar Anatolia. La resistencia fue liderada por Mustafa Kemal Atatürk en la Guerra de Independencia turca. El sultanato fue abolido en el año 1922 y la República de Turquía se proclamó el 29 de octubre de 1923, seguida por la abolición del califato en el año 1924, marcando el nacimiento de una república secular. La caída redefinió Medio Oriente, con la división de territorios árabes en mandatos de Francia y el Reino Unido. Acuerdo Sykes-Picot. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.